Ahora sí. Muy buenas noches una vez más, queridos pastores, pastoras y hermanos en Cristo. Vamos a continuar en esta tercera semana del avance del módulo de psicología comunitaria, en donde durante esta semana estamos abordando el desarrollo ya de lo que son los proyectos comunitarios. El día de ayer estábamos meditando cerca al final también acerca de un poco la diferencia de lo que son un proyecto de grado y lo que estamos haciendo aquí en clase, que es un proyecto comunitario, un proyecto de intervención en comunidades. Si bien ambos manejan lo que es el término de proyecto, principalmente el proyecto de grado es un trabajo final de grado, implica mayor tiempo de investigación, mayor tiempo de argumentación teórica, bibliográfica, y sin embargo el proyecto de intervención al cual estamos enfocándonos nosotros en este tiempo implica un trabajo de intervención en comunidades con el anhelo, el deseo de poder presentarse a postulaciones o a convocatorias que suelen presentarse. Para ello, hoy vamos a revisar brevemente también algunas convocatorias pasadas y vamos a buscar también convocatorias actuales de proyectos para que tengamos ya la idea firme de más o menos a qué se refiere un proyecto de intervención. Muy bien. Entonces, para ello voy a compartir mi pantalla y vamos a adentrarnos. Acá tengo una carpeta con algunas convocatorias a las cuales tal vez hemos postulado en algún momento. Regularmente, embajadas, ONGs, alcaldías, gobernaciones, bancos, instituciones que quieren financiar, sacan convocatorias públicas en sus redes sociales, a través de periódicos, para que personas naturales o jurídicas presenten proyectos. Y en sus convocatorias, las instituciones expresan cuáles son los requisitos para postularse, cuáles son las temáticas que les interesa, cuál es el formato de presentación de proyecto, cuáles son los estándares mínimos que se pretende, cuál es el monto máximo o mínimo que se puede financiar, y esos detalles los encontramos en las convocatorias. Entonces, vamos a revisar algunas convocatorias que tenemos. Miren, a ver, vamos a ver acá. Esta es una convocatoria de la Embajada Francesa. Esto es del proyectos de la sociedad civil en los sectores de educación, del voluntariado y de seguridad alimentaria. Esto es del año pasado. La convocatoria nos da el formato directamente. Acá está el formato que la institución pretende. Son 7 páginas en donde uno tiene que llenar este formulario más o menos y establecer, ¿no? Identidad jurídica. Soy una ONG, soy una federación, soy una red de plataformas, soy cooperativa, soy otro, soy asociación. Entonces ahí es donde yo tengo que marcar la opción que me identifica a mí para este proyecto. Nombre oficial, tal como aparece en la declaración, dirección, ahí son datos de filiación básicos, datos para seguir al expediente, capacidad económica financiera. Acá, en este caso, la Embajada Francesa nos pide cuántos ingresos nosotros hemos tenido, cuáles son los beneficios, cuáles son las disposiciones, un poquito de contabilidad, cuáles son los socios que nosotros tenemos. Acá nos pide un resumen de nuestra organización, nuestra estrategia de intervención, y aquí está la presentación del proyecto. Desde esta página, que es la página 4, son los elementos del proyecto en sí que nos pide. Por eso decía, no estamos pidiéndoles un proyecto de 90 páginas, no. Un proyecto a lo mucho de 4 páginas es suficiente lo que vamos a hacer para nuestra clase.
Porque lo que en este caso, por ejemplo, lo que pide es objetivo general del proyecto. Como dice, 3 líneas máximo. Resultados del proyecto, 10 líneas máximo. Actividades previstas, 25 líneas máximo. Experiencias similares, 10 líneas máximo. Contexto del beneficiario. El proyecto se inscribe en educación, promoción, desarrollo rural. Ahí nos habla un poquito acerca de los beneficiarios, socios que nosotros tenemos, otro socio que tengamos, podemos poner la iglesia, todo ello. Justificar el uso de socios y externos. Ahí tenemos que desarrollar eso. Brevemente, presentar el presupuesto que tengamos de los gastos. Se espera una participación del 25% del beneficiario del presupuesto. ¿Cuánto ustedes van a apoyar? Debe adjuntarse el presupuesto provisional en PDF, dice. Firma y sello de la organización. Notarán una página, 2 páginas, 3 páginas son el proyecto. Entonces, en este caso de la Embajada Americana es 3 páginas. A ver, veremos otro proyecto. Este es el formato, por si acaso, de su presupuesto. Acá uno ya tiene que poner el costo del presupuesto en este formato que nos está dando la embajada. Por eso algunos contratan proyectistas, porque los proyectistas ya saben técnicamente cómo desarrollar esto, ¿no? Cuánto le van a dar alquileres, cuánto le van a dar personal externo, comunicaciones, impresiones y todos los elementos que se requieren acá. A ver, ese es uno. Embajada norteamericana. Así viene la convocatoria de la embajada. Este es del año 2021, creo. A ver, miramos. Sí, este es del año 2021, de fines del 2021. Así sale la convocatoria. Enseguida vamos a buscar las convocatorias, vamos a buscar con inteligencia artificial. Departamento de Estados Unidos, Embajada de Estados Unidos, sección Prensa y Cultura. Título de oportunidad de financiación. Embajada de Estados Unidos en La Paz, declaración de programa anual Paz. Mínimo de donación, $1,000. Máximo de donación, 40,000. Fecha límite abierta. Sin embargo, la fecha límite para considerar propuestas hasta el 31 de agosto. Y aquí nos escribe un poquito de por qué están financiando ellos y qué es lo que esperan. Miren, dice, todos los programas deben incluir un elemento cultural estadounidense o una conexión con expertos, organizaciones o instituciones estadounidenses. Algunos ejemplos de programas que pueden realizarse bajo el programa de donaciones Paz son conferencias académicas y profesionales, seminarios y programas de conferencias. Expansión del dominio del idioma inglés. Fomentar el espíritu empresarial e innovar en programas pequeñas empresas, talleres artísticos, programas de conversación o conservación y preservación del patrimonio cultural, intercambios y programas profesionales. Son programas o proyectos que son elegibles, pero también nos dicen lo que no va a ser elegible. Programas con relaciones políticas, actividades caritativas, de construcción, campañas, programas al desarrollo institucional de una organización o programas que dupliquen programas ya existentes. Son negativas. Por favor, tengan en cuenta que los fondos de donación no pueden ser utilizados para comprar bebidas alcohólicas. Ahí nos da su propuesta o el asunto de la organización. Nos dice cómo tiene que contener y nos dice en estos links están los formularios de la presentación de su proyecto. Ahora miren, ya buscando estos links, esta es la convocatoria en PDF, pero vamos a ver cómo es el formato. Miren, aquí está, formato de la propuesta oficial. Este es el formato. Miren, ¿cuántas páginas son? 3 páginas, creo que son. 3 páginas. O sea, la embajada lo que nos pide es 3 páginas de proyecto. Como les había mostrado, los elementos del proyecto que tenemos en nuestro workbook son prácticamente estos. Datos generales, título de la propuesta, aquí está extra, ¿no? Costo total del proyecto en americanos, monto solicitado en americanos, fecha de comienzo, fecha de financiación, público objetivo, número de participantes. Información del postulante y describa aquí su misión de los proyectos relacionados. Resumen de la propuesta, presentación de la organización, metas y objetivos del programa, actividades del programa, métodos y diseños del programa, cronograma del programa, personales, socios, planes, y ahí está.
un poquito de justificación del presupuesto, y eso es el proyecto. O sea, notarán de que van a ver que las instituciones presentan este tipo de formatos para elaborar, y también ahí, pues casi igual como en el otro caso, nos presenta también una tablita contable de cuánto es el costo-gasto que nosotros estemos realizando. Y les voy a mostrar el proyecto que nosotros hemos hecho en base a esa convocatoria. Esta es nuestra propuesta. Le hemos hecho de 7 páginas, un poquito extendido. Y ahí está nuestra propuesta, la Fundación Casa del Par, la presentación de organización, fortalecer habilidades de empleabilidad y generación de emprendimiento en jóvenes de la zona Santana del Alto Departamento de La Paz. Y ahí tenemos actividades, el cronograma de actividades de las fechas que tenemos, personal clave, o sea, conforme al formato que nos ha pedido la institución, tratamos de responder. Ahí tenemos eso de la embajada. Aquí tenemos uno de la ONU, esto igual del año pasado, es una convocatoria. Vamos a revisar enseguida convocatorias actuales. Dice convocatoria para la presentación de propuestas para fortalecimiento de organización civil. En este caso, la ONU el año pasado estaba financiando para estimular o proponer el trabajo del movimiento LGTB. Por eso dice, fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil que trabajan con la población LGTBIQ+. Si tú tenías un proyectito para fortalecer estas comunidades, que lógicamente nosotros no tenemos, pero tomen en cuenta que este tipo de proyectos de movimiento feminista, pro mujer, movimiento LGTB, pro aborto, suelen ser financiados por instituciones y lo que piden ellos son proyectos, recursos, talleres. Y aquí está, miren, qué formato tienen que tener, hasta qué fechas, así más o menos bien las convocatorias. Y aquí está, mira. Vamos a buscar si en este está el formato. Aquí no está el formato, aquí debe estar. Aquí está el formato. Modelo de presentación de propuestas. La propuesta tiene que tener un poquito de la parte de filiación. Y a ver, ¿dónde está? Componentes de descripción. Aquí está la parte del proyecto. Miren, esta partecita nomás es su presentación del proyecto. Está aquí. Son 3 páginas. Igual 3 páginas. Como les digo, estos proyectos, hermanos, no son extensivos, no son ampulosos. Tienen que ser bien específicos. Número de proyecto, nombre de organización, descripción del proyecto, descripción de resultados. Actividad, responsable y fechas o meses en que se va a desarrollar. Plan de supervisión de evaluación y ahí los componentes que se tienen. ¿Ok? Notan de que no es un gran trabajo académico, sino más lo que se busca es el trabajo de explicar con claridad qué es lo que queremos hacer. Entonces, podemos buscar convocatorias. Vamos a buscar aquí convocatorias en ChatGPT. A ver, vamos a buscar. Quiero que me ayudes a buscar convocatorias actuales de financiamiento de proyectos comunitarios en Bolivia. Yo pertenezco a una fundación y soy representante legal. Tengo proyectos elaborados y busco financiamiento en instituciones externas o extranjeras, como embajadas,
eh, organizaciones que puedan financiar. Hay convocatorias. Actuales. Dame los links de esas páginas. A ver. Quién sabe, ustedes mismos vamos a buscar algunas convocatorias y ya estos proyectitos que los tengan. O sea, no perdemos nada, ¿no? ¿Qué tal si ustedes tienen la intención de que este proyectito que vamos a hacer en la materia, ustedes cumplen estos parámetros de la convocatoria y perder nada? O sea, si solamente me postulo, yo no pierdo nada. Miren aquí, esto está en la Embajada de la República Checa, en Santiago de Chile. Esto es para Bolivia, es para Bolivia, por si acaso. Ahora sí. Convocatorias actuales. A ver, Embajada de la República Checa para proyectos. Aquí tenemos. Las organizaciones no gubernamentales de Bolivia se les presenta la oportunidad de financiar sus proyectos en el apoyo de programa de pequeños proyectos de desarrollo proporcionado por el Ministerio de Relaciones de la República Checa. Fecha límite para aplicar el 20 de octubre del 2025. Tenemos todavía 2 meses para postular por si acaso. El implementador debe ser una organización no gubernamental con personalidad jurídica en el país de implementación del proyecto. La contribución financiera checa es de, bueno, en pesos checos sería 200,000 pesos checos, pero no dice cuánto en dólares sería. Los enfoques, ¿qué es lo que ellos están buscando? Administración democrática, manejo sostenible de recursos naturales, transformación económica, agricultura, desarrollo del campo, desarrollo social, educación social inclusiva. Formulario de identificación del pequeño proyecto de desarrollo adjunto abajo, que debe ser llenado en inglés. Enseguida vamos a ver el documento. Propuestas, anexo, aquí está. Contrato de muestra. A ver, veremos cómo está su formulario. Este está en inglés, pero lo que tendríamos que hacer, ¿no? Es adaptar nuestro proyecto en inglés y desarrollarla acá conforme a los parámetros que nos está pidiendo la institución. Habla acerca de costos de equipamiento, costos de viaje, costos de los servicios, materiales, nos habla un poquito acerca de los resultados de nuestras actividades, las expectativas de sostenibilidad que tengamos. Ahí tenemos una, veremos. Embajada de Estados Unidos en Bolivia, esta es la que cada año se... La Embajada Interamericana suele hacer muchas convocatorias, por si acaso. Y esta está en inglés, lamentablemente. Pero ¿cómo lo traducimos? Ya, a ver. En este caso, la embajada está haciendo una convocatoria para 5,000 hasta 40,000 dólares de financiamiento, por si acaso, un buen monto, ¿no? Y a ver, vamos a ver aquí es lo que está priorizando. A ver, vamos a ver qué es lo que pide. Los proyectos de programa Pequeñas Subvenciones para Desarrollo Profesional pueden incluir conferencias y seminarios a programas de ponencias, talleres artísticos culturales, proyectos de conservación del patrimonio cultural, proyectos profesionales académicos, talleres de formación y desarrollo profesional. O sea, si queremos hacer eso, está válido. Y ahí tenemos, como hace rato les mostraba el de castellano, ¿no? Lo mismo. Y más abajo deben estar los links para la presentación de los proyectos. Está en inglés, hay que traducirlo. Pero tenemos Embajada de Francia, igual, esto es de este año, igual ha sacado la Embajada de Francia. Ya está cerrado, dice. Lanzamiento de convocatoria de arte, cuando el arte se encuentra con la ciencia. A ver, vamos a ver su convocatoria.
antecedentes de la convocatoria. Vamos a buscar dónde está el formato. Este es el formulario. Bases de convocatoria, presupuesto. Entonces, ese es el trabajito. Mira, aquí está. Ingresos, financiadores, fondos propios, subvención solicitada. Personal que trabaja, materiales, locales, y ahí es un poquito acerca de nuestros presupuestos de este proyecto que vamos a realizar. No está el formato, pero ya nos da algunas luces. Entonces, confío en que más o menos ya se está comprendiendo el asunto del trabajo de... ¿Este será? Es en portugués. Es lo mismo, presupuesto, comentarse. Organización. Aquí está, este formato. Informaciones del proyecto, título del proyecto, presentación general del proyecto, objetivos del proyecto, presupuesto del proyecto, y aquí directamente en la página nos permite desarrollar nuestro proyecto. No es necesario hacer un documento aparte. Embajada de Francia, Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas. Ahí miren, esto hace casualmente el gobierno, porque el gobierno igual saca sus convocatorias. Convocatoria de becas, ahí ya son becas, no implica, no aplica. Agencias unidas, proyectos, a ver, aquí hay otro. Está en inglés. Vamos a traducir. No, ya no hay, dice. Paso 1, verifique su conexión puede aplicar. Cuba, Venezuela, preguntas. No, ya no aplica, dice. Plataformas para buscar más convocatorias abiertas. Aquí hay plataformas, dice. ¿No? Bueno, ahí tenemos. Con eso tal vez les comparto un poquito de lo que son el asunto de convocatorias. Entonces, cuando nosotros revisamos nuestro workbook, lo que les había mostrado, los elementos que hemos propuesto en el workbook son elementos básicos y generales que la mayoría de las convocatorias las solicitan. Entonces, cuando vayamos a desarrollar nuestro workbook de la materia, en donde la segunda actividad principalmente, proyecto de intervención comunitaria, nos estamos refiriendo a eso, a que ustedes puedan desarrollar su proyectito corto, breve, preciso. Por eso aquí incluso se declara, ¿no? Diagnóstico problema, una página. Esta carátula va a ser una página, todo este aspecto. Su nombre del proyecto, su personal, su cobertura, su tiempo de ejecución, sus objetivos, una página. Porque es media página y media página. Su diagnóstico y problema, una página. Su sustento bíblico y teórico, una página. Y su cronograma de actividades, ahí por lo menos pueden desarrollarse un poquito más. Si quieren, pueden hacer más de una página. Si quieren, hasta 2 páginas lo pueden encajar. Ahí tenemos una página, 2 páginas, 3 páginas, 4, 5 páginas. Y si tienen anexo, una página más, 6 páginas. Entonces, no es un trabajo extenso bibliográfico, es un trabajo preciso en donde eh, donde tenemos que ir desarrollando. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más. Ahora sí, espero quedar bien claro con nuestros proyectitos de, de la materia. ¿Está claro? A ver, consultas, dudas. Pastor, buenas noches. A Ustedes. mí me estaba preocupando en sí el hacer encuesta
a quiénes lo voy a hacer, eso, a cuántas personas debo hacer encuesta, quizás el tiempo no dispongo, y eso me preocupaba, pastor. Ujú. Sí, comprendo. Lo lo que tienen que hacer en el proceso de diagnóstico, que es en donde probablemente apliquen alguna encuesta o hagan un cuadro de observación, es que justamente en ese punto, en el punto número 3, que es diagnóstico y problema, supongamos que ustedes van a hacer encuesta, es donde en tu población, en tu barrio, en tu zona, en la congregación, depende de la población que tengas. Si tienes una población amplia, dirás, no, pues, en esta zona, en Las Palas viven 100 viviendas, algo así, se ha hecho una encuesta y ahí presentas tus tortitas, tus resultados. O si tal vez has hecho un cuadro de observación, dirás, no, se ha observado el día domingo tantos, desde las 8 hasta las 3 de la tarde y se han obtenido estos resultados. Y ahí es donde muestras tus resultados. Es decir, por qué has encontrado ese problema y cómo lo estás justificando de que ese problema es algo pertinente a elaborarse. Entonces, están a tiempo todavía, estamos a 2 semanas de la entrega del trabajo. Yo creo que hoy es miércoles, mañana jueves, viernes, sábado o el domingo mismo ya pueden hacer una pequeña encuestita si desean. Lo que estamos haciendo es ahora, con el uso de inteligencia artificial, podemos hacer nuestra encuestita bien rápido, el material de la encuesta, y la aplicación de la encuesta ya depende de la población con la cual trabajemos. Si quieres hacer con varias personas, no hay algún problema. El asunto es de hacerlo de manera precisa. O sea, la práctica finalmente es la que tienen que ustedes desarrollarse. ¿Ok? ¿Alguna consulta más? Quedó claro entonces. Quedó claro al respecto de el desarrollo de nuestros proyectitos. Vayan trabajándolo. Pero durante estas 2 semanas vamos a seguir todavía profundizando las herramientas que pueden sernos útiles para esta tarea. Estamos ahí en la tercera unidad, retomando ahora sí nuestro avance. Ya habíamos visto otra herramienta de diagnóstico que son las encuestas, donde habíamos visto que hay diferentes tipos de preguntas y para trabajar nuestras encuestas es recomendable utilizar las preguntas sesgadas, puesto a que son más fáciles de interpretar, más fáciles de graficar, y eso nos acorta mucho los tiempos para nuestra investigación o para hacer nuestros proyectos. Y utilizando inteligencia artificial podemos desarrollar nuestra herramienta de encuesta con mayor facilidad. Sencillamente tenemos que buscar en la inteligencia que utilicemos, sea ChatGPT, sea Copilot o cualquier inteligencia que estemos usando, pedirle que nos ayude a desarrollar una herramienta de investigación en formato encuesta y que mida esto, ¿no? Que me ayude a conocer estos detalles. Y ahí pongo el contexto, ¿no? Quiero que me ayude a medir cómo hacer un trabajo con los niños, no sé, el contexto que ustedes le pongan principalmente. Muy bien. Vamos con la siguiente herramienta, el FODA. Otra de las herramientas de diagnóstico bien reconocidas y tradicionalmente usadas es el FODA. El FODA es una herramienta estratégica que nos permite analizar una organización, una comunidad. Nos podemos hacer un FODA, por ese caso, de manera individual. Y FODA significa, o es el acróstico de lo que implica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es un acróstico, ¿no? Que implica estos. Y cada uno de estos elementos nos ayuda a nosotros a identificar estos conceptos de nuestra institución, de nuestra comunidad. Como decía, su sigla es un acróstico que representa las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Si los dividimos en dos, hablamos acerca de aspectos internos y aspectos externos.
Eso es importante saberlo. Vamos a poner con un ojito. Internos y aspectos externos. O sea, las fortalezas y las debilidades nos hablan de elementos internos de la institución, de la comunidad. Las oportunidades y las amenazas nos hablan de elementos externos de la comunidad. Ahora, ¿cómo trabajo con el FODA? Si alguna vez ustedes lo han realizado en sus congregaciones, han hecho planificación estratégica probablemente. Las planificaciones estratégicas suelen empezar con lluvia de ideas, con esta herramienta del FODA. Perdón, estoy ya en un proceso de desfriarme. ¿Y cómo se trabaja? Para hacerlo bien práctico, bien específico. Yo quiero aplicar el FODA en mi congregación y gracias a este FODA voy a yo identificar cuáles son los proyectos que podría elaborar en base al FODA. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo organizar a toda la comunidad. Si yo quiero aplicar este FODA en mi barrio, organizaré a toda la vecindad. Quiero organizar esto en mi pueblo, organizaré a toda la comunidad para que participen y les explicaré, bien, mis hermanos, queremos hacer un proyecto en esta comunidad, quiero hacer un proyecto en la congregación, pero queremos identificar con claridad cuáles son las necesidades de la comunidad en sí. Y para ello, esta herramienta de diagnóstico, esta herramienta de trabajo, nos ayudará a identificar estos elementos. Entonces, ¿cómo empezamos? Se hace una lluvia de ideas y les hago la sugerencia. He visto diferentes maneras de aplicarlo. En algunas ocasiones se les da papelitos a todos los participantes y se les pide que hagan de manera individual fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En otras ocasiones he visto que se hace una pizarra y se pone el cuadrante fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y se les da papelitos individuales para que escriban. Y empezamos y decimos fortalezas. ¿Qué responde a las fortalezas? Como aquí menciona la pregunta, ¿cuáles son los aspectos positivos respecto al sentido de nuestra comunidad que fortalecen nuestros emprendimientos comunitarios? ¿Cuál es todo lo positivo, en otras palabras, cuál es todo lo positivo de nuestra comunidad? Eso es una fortaleza. Todos los aspectos internos positivos de nuestra organización que nos distinguen de los demás, que nos da ventajas sobre los demás. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar de recursos financieros, podemos hablar de recursos materiales, podemos hablar de recursos humanos, podemos hablar de nuestra infraestructura, de nuestra reputación, todo lo interno y que tenemos cosas fuertes en nuestra organización. Entonces, del pueblo yo puedo decir, a ver, ¿qué fortalezas tenemos aquí en el pueblo? Entonces, ya tenemos una sede social, tenemos cancha, tenemos nuestro río que pasa por el pueblo, tenemos historia también, algunos dirán, no es nuestra fortaleza porque somos un pueblo milenario y tenemos una historia que marca. Cada uno observará sus fortalezas de manera muy particular, puede ser muy subjetivo inclusive. Pero es importante que la comunidad participe, que la comunidad manifieste, diga, estas son nuestras fortalezas, eso es lo que nos hace fuertes, todos los elementos positivos. Traten de que participen. En este tipo de actividades de diagnóstico, lo más apropiado, sugiero yo, es el que puedan participar de manera voluntaria y de manera anónima por si acaso. Porque cuando hablemos de lo que son amenazas, debilidades, ahí es donde a veces se pone un poco delicada la situación. Supongamos que estamos hablando de un contexto de la iglesia y quiero elaborar el FODA de la congregación. Vamos a empezar con los aspectos internos, que serían las fortalezas, las oportunidades, las fortalezas, los aspectos internos, fortalezas y debilidades. Y los hermanos dirán de las fortalezas, ¿no? ¿Qué nos hace fuertes? Tenemos un buen pastor, tenemos un propio templo, tenemos cancha, tenemos infraestructura, tenemos
sana doctrina, tenemos historia, cada uno va a decir lo que nos hace fuertes. Tenemos ministerio de alabanza, tenemos líderes. Esa lluvia de ideas hay que recolectar. Tenemos que recolectar toda esa información de la población que nosotros estemos haciendo este trabajo. Entonces, sé que en el desarrollo de la materia, en el desarrollo de este trabajito, perdón, en muchas circunstancias las personas se inhiben y no quieren participar. Por eso les decía, si nosotros garantizamos que su participación es anónima y que además de ello no se les va a prejuzgar por lo que están realizando, entonces no habría problema. Bien, aquí tenemos un ejemplo, les voy compartiendo eso igual. En base a esto, miren. Supongamos que hemos hablado aquí con la iglesia y le decimos, hermanos, ¿qué es lo que nos hace fuertes? Y los hermanos dicen, a ver, varias ideas, ¿no? Tenemos un equipo pastoral comprometido, tenemos miembros activos en la iglesia, hay ingresos económicos por la participación, hay instalaciones adecuadas para las reuniones. Esas son fortalezas. Todo lo que es interno de nosotros, todo lo que nosotros tenemos, que es nuestro, eso es una fortaleza. Dentro de la comunidad, dentro de la institución, dentro de la iglesia, es lo que debemos definir. Otro elemento interno a evaluar son el aspecto de las debilidades. Las debilidades son elementos negativos o puntos bajos de la comunidad. Estos elementos pueden afectar nuestra meta, pueden complicarnos, pero son los aspectos negativos o puntos bajos de nuestra comunidad, no de afuera, de nosotros, de nuestro pueblo, de nuestro barrio, de nuestra congregación. Y les decía, ¿por qué es importante garantizar la confidencialidad y la voluntariedad de la participación? Porque en debilidades algunos pueden llegar a ofenderse. ¿Qué tal si yo en la congregación pongo en mi lluvia de ideas debilidad? Falta de una prédica sana. Alguien ponga en el papelito o alguien diga, nos falta un buen predicador. El predicador se lo va a tomar personal. Y aquí uno tiene que tener mucha madurez para hacer un diagnóstico. Porque este tipo de diagnósticos tratan de escarbar lo más profundo de la institución. Y cuando se escarba, a veces suele pasar que podemos encontrar cosas que no son desagradables, pero que son reales. O sea, si la congregación dice, si la población está mencionando de que la predicación de la iglesia no es una fortaleza, sino más al contrario, es una debilidad, es pues una percepción muy clara que está manifestándose. No te está atacando personalmente, sino más al contrario, uno lo debe tomar como un asunto de evaluación, como un asunto de mejora y ver esa realidad. Entonces, las debilidades son todos los elementos negativos y bajos que tiene la institución. En un pueblo dirán, a ver, ¿qué debilidades tenemos aquí en el pueblo? Somos desunidos. Ah, muy bien. Otra debilidad que tiene aquí el pueblo, ¿qué nos hace falta? ¿Qué es lo que es un punto débil? No tenemos sede social. Muy bien, no hay sede social. ¿Qué más? Nuestro pueblo todo el tiempo se inunda porque las calles son de vaso o son de tierra. Otra debilidad. Y es donde ya va a empezar a nacer poco a poquito las problemáticas y relacionando fortalezas con oportunidades, con debilidades, con amenazas, nacen los proyectos. Lo vamos a ver probablemente mañana eso, pero mientras resaltemos esto. Entonces, las debilidades nos van a empezar a surgir los elementos particulares de la institución que requieren atención. Entonces, recuerden, todos los elementos internos. Fortalezas y debilidades son elementos internos de la institución, no fuera de la institución. De la institución, de la congregación, del pueblo, de la comunidad, de nosotros mismos. Les decía, ¿esto se puede aplicar a nivel personal? Sí, por si acaso. Si tú quieres hacer un FODA personal, lo puedes hacer. Primero identificas tus fortalezas, dices, a ver, ¿qué soy bueno?
Soy bueno para hablar, soy bueno para leer, soy bueno para escribir, soy bueno para orar, soy bueno para qué, para qué eres bueno, todos los elementos que te hacen fuerte. También describes tus elementos débiles dentro de ti. ¿En qué soy débil? Soy flojo, soy procrastinador, soy renegón, soy, no sé, muy perfeccionista, no sé cuáles sean tus debilidades. Pones sus debilidades. Son elementos internos, por si acaso. Están dentro de ti, dentro de tu comunidad. Ahora, los elementos externos son los otros dos elementos de la sigla FODA, las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades son todos los elementos positivos, pero de nuestro entorno, que podemos aprovechar para nuestro futuro. O sea, las oportunidades son aquellas circunstancias favorables que están a nuestro alrededor de nuestra comunidad y que de alguna manera nos puede ayudar a alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de nuevos mercados, de la tecnología, de la cultura, de la política, de leyes, de estrategias, de instituciones, de parques, de cosas que se encuentran a nuestro alrededor, que si bien no nos pertenece, pero lo podemos aprovechar. Esa es la idea de encontrar oportunidades. No me pertenece, no es mío, pero lo puedo aprovechar, puede ser algo muy propio para mí. Y ese es el ideal. Entonces, las oportunidades son elementos que a nosotros nos pueden generar más adelante una ventaja competitiva, oportunidades, todos los elementos positivos de nuestro entorno. Si es de mi congregación, diré, a ver, fuera de mi congregación, ¿qué elementos pueden ser oportunidades para mí? Hay un colegio cerca, hay una cancha cerca, otra oportunidad que tenemos es que hay institutos, hay otras iglesias que pueden ser también una oportunidad para nosotros. Fuera de nosotros, ¿qué hay? Hay normas y leyes que protegen a la iglesia. O sea, ahí es donde yo, otra vez, con lluvia de ideas, defino las oportunidades de mi entorno, de mi exterior. Yo voy identificando. Y por último, las amenazas. Las amenazas, igual, son elementos negativos, pero que pueden afectar a nuestro grupo. Son elementos o factores externos que pueden de alguna manera poner en riesgo a nuestra institución, a nuestra congregación, a nuestro pueblo, a nuestra organización, a nuestra comunidad. Algunos ejemplos puede ser, por ejemplo, la competencia, cambios de leyes, la economía, pueden ser algún tipo de locales, consumidores, las crisis políticas, económicas, sociales. Son amenazas, son cosas externas, fuera de nuestro contexto, que nos pueden generar dificultad. Esto aplicado tal vez a nivel personal, a ver, veremos el aspecto externo a nivel personal, oportunidades. ¿Qué oportunidades tengo yo? Puedo decir, bueno, oportunidad, mis papás son de mi profesión, son abogados, dirá, una oportunidad. Oportunidades que tengo casa propia, o no, eso ya sería fortaleza. Oportunidad que es que cerca de mí hay institutos de inglés, una oportunidad externa, fuera de mí, que me puede ser a la larga un elemento de beneficio. Amenazas son elementos externos que me pueden afectar. Hay discotecas, hay sectas, una iglesia dirá, hay sectas a nuestro alrededor, hay bares, hay pandillas, hay inestabilidad económica, política, social, son amenazas. Lo vemos así como ese sentido, ¿no? Que nos puede amenazar nuestra existencia, que puede amenazar nuestro sentido. Ya teniendo claro estos elementos, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, les decía que el proceso para elaborar este paso de diagnóstico implica reunir a la comunidad y hacer la lluvia de ideas, bien con papelitos, bien de manera individual, solicitándoles que participen. Y lo hacemos uno por uno, fortalezas, hermanos. ¿Qué es lo que nos hace fuertes? Bueno, pues empieza por ahí, por fortalezas, para que la congregación o los que participen se vayan expresándose y vayan manifestando lo que ellos consideran que nos hace fuertes. El moderador
quienes vamos a ser nosotros, tenemos que tener esa capacidad de observar, de resumir, de identificar, de ordenar sus intervenciones, de corregir también por si acaso. Ese es un trabajo importante. ¿Qué tal si alguien pone oportunidades o lo pone como fortaleza? Una fortaleza que tenemos es que hay una escuela cerca a nuestra congregación. ¿Será una fortaleza la escuela cerca de la congregación? A no ser que la escuela nos pertenezca, no es una oportunidad, no es una fortaleza. Recuerden que las fortalezas son elementos propios de la comunidad, que le pertenecen, que lo puede controlar, que es suyo. Pero si no es suyo, es positivo y es externo, eso es oportunidad. Entonces diga, está bien esto, hermano, pero no es una fortaleza. Esto es una oportunidad y se ordena. Si les muestro otra vez el trabajito que se ha hecho hace tiempo como ejemplo, tenemos acá fortalezas, equipo pastoral. Esto es de una iglesia hipotética, ¿no? Que se llama la Iglesia Cristiana del Liderazgo Comunitario. Fortalezas, el equipo pastoral comprometido y capacitado. Dicen, no, tenemos un equipo muy bueno. Eso es una fortaleza. Miembros activos y participativos. Y es igual, dicen, no, eso es importante, eso es una fortaleza, nos hace fuertes porque tenemos miembros, ya están filiados, son partícipes. Otra fortaleza, los ingresos económicos, instalaciones adecuadas para las reuniones. Oportunidades, recuerden que las oportunidades son elementos externos positivos. Crecimiento e interés de la comunidad por actividades de bienestar espiritual. Tendencia de fomento de voluntariado y participación ciudadana. Espacios públicos disponibles para expandir actividades. Eventos, festividades locales para predicar el Evangelio. Ahora miren, acá un comentario. En algunas ocasiones, para algunos, el evento o la circunstancia puede ser una oportunidad o puede versele también como una amenaza. Eso va a depender del enfoque de quien vaya a hacer la intervención. Por ejemplo, la fiesta del Gran Poder acá en la ciudad de La Paz, o la fiesta de Urcupiña, o la fiesta de la Virgen de Socavón, festividades seculares que se tienen en nuestro país, ¿son oportunidades para la iglesia cristiana o son amenazas? Por ejemplo, la tecnología, el desarrollo tecnológico, ¿es oportunidad para la iglesia o es una amenaza? Si yo lo veo como amenaza, diré, es que las tecnologías están volviendo a los jóvenes adictos y los están volviendo dependientes de esa tecnología y están limitando el desarrollo de la predicación de la iglesia. Entonces lo veo como una amenaza a la tecnología. Pero si yo lo veo como oportunidad, diré, la tecnología nos permitirá predicar el evangelio a todas las naciones a través de redes sociales, a través de diferentes enlaces a diferentes comunidades. Entonces, una oportunidad para alguno y para otro puede ser una amenaza. Llega a ser muy subjetivo. Entonces, las festividades, comparsas, todo ello, para uno puede ser amenaza, porque si no, es que mis jóvenes se pueden perder ahí en las fiestas tradicionales que hay en nuestro país. Otro dirá, no, más bien ese espacio es para que mis jóvenes puedan ir a predicarles el Evangelio porque la población se reúne en ese lugar y listo para predicarles el Evangelio estando en esas condiciones. Nos notarán que depende del investigador, depende de qué va a ser la intervención, determinará cuál es el sentido de la interpretación que le dé a las oportunidades, a las intervenciones que tiene en la persona. Puede ser oportunidad como puede ser amenaza. Debilidades, ahí tenemos otros ejemplos de debilidades. Por ejemplo, dificultades para atraer jóvenes. Esta iglesia se conoce y dice, no, ya puro adultos somos, nos cuesta hablar con los jóvenes. Falta de voluntarios para liderar y participar en nuevos proyectos. Falta de estrategias claras de crecimiento dentro de la iglesia. Resistencia al cambio para adoptar nuevas tecnologías. Aquí lo está viendo como una debilidad.
su resistencia. Recuerden que debilidades son aspectos internos, aspectos de nosotros, actitudes, conocimientos, equipamientos que no tenemos, son cosas nuestras que nos faltan. Esas son debilidades. Y por último, amenazas. Amenazas externas, ¿no? Aumento de la secularización de la sociedad, cambios de legislación que nos pueden afectar negativamente, dificultades económicas que pueden afectar a las donaciones, aumento de ideologías y movimientos que confrontan las creencias religiosas. Perdón, estoy empastillado, estoy a punto de perecer, parece. Entonces, tenemos ahí las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Ok. Esta es la fase inicial para desarrollar el diagnóstico FODA. Esa es la primera fase. Lo primero que tenemos que hacer entonces es la lluvia de ideas. Pero cuando ya tenga la lluvia de ideas, cuando ya haya desarrollado este trabajo de identificar fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, el siguiente proceso es empezar a emparejar. Porque en base a estos emparejamientos es donde yo voy a empezar a desarrollar proyectos. Muchos proyectos tengo aquí en mente. Eso es lo que se va a llamar en una institución plan estratégico. En este caso, cuando yo desarrollo, lo vamos a explicar con mayor profundidad mañana, fortalezas más oportunidades, pares de éxito. Debilidades más oportunidades, pares de adaptación. Fortalezas más amenazas, pares de acción. Debilidades más amenazas, pares de riesgo. Por ejemplo, si les doy un ejemplo de par de éxito, en el modelito que les daba acá, cuando yo desarrollo una de mis fortalezas con mis oportunidades, equipo pastoral comprometido y capacitado, y tengo acá espacios, eventos y festividades para predicar el evangelio. Entonces, si yo tengo un equipo pastoral comprometido y capacitado, y además sé que hay festividades locales para predicar el evangelio, voy a usar mi equipo pastoral para predicar el evangelio en estas festividades. Entonces, esto se vuelve un par de éxito, porque si mi equipo es tan bueno y hay lugares donde se puede predicar el evangelio, los relaciono. Eso se llama el emparejamiento dentro del FODA. Este emparejamiento me permite a mí ir desarrollando proyectos. Lo vamos a explicar con mayor profundidad, les digo, mañana, porque vamos a tener pares de éxito, pares de acción, pares de adaptación, para cuando yo tenga que ir determinando qué proyecto puedo hacer ante una crisis, qué proyecto tengo en las cosas positivas, y de ahí nace. Las planificaciones estratégicas para congregaciones, aquellas que dicen, no, plan trienal, no sé si alguna vez han escuchado esos, tenemos nuestro plan quinquenal, plan trienal, son planes que hacen las congregaciones y donde se ponen metas anuales, actividades estratégicas, nacen de esto, de un FODA. Regularmente se trabaja así, de un FODA se establece los pares se proponen estrategias y se van cumpliendo estas estrategias. Nacen de esa forma. Ahora, a modo de anécdota, yo recuerdo cuando hemos hecho el plan estratégico de la fundación, a donde trabajamos, nos cobraron entre 6.000 bolivianos más o menos el que nos ayudó a elaborar el FODA con el plan estratégico. El personal vino, nos hizo todo esto de la lluvia de ideas, participamos, conversamos todos, ¿no? Los que integramos la fundación, personal, directorio, todos, y dimos las ideas. Conforme dimos las ideas, la tarea de él era ya desarrollar los pares de éxito y darnos las propuestas sugerentes para nuestra planificación estratégica de 3 años. Actualmente, con inteligencia artificial nos podemos ahorrar esos 6.000 bolivianos y hacerlo con inteligencia artificial. Lo vamos a trabajar en la clase también, cómo desarrollar nuestra planificación estratégica en base a la herramienta del FODA
para nuestras congregaciones, desarrollando lo que son los planes de éxito, de adaptación, de riesgo y de reacción. De esa manera, uno hace su planificación estratégica y tiene más pautas para avanzar en adelante. Muy bien. Entonces, mañana vamos a continuar con lo que son el desarrollo de pares. Quisiera escucharles. Juan, ¿quiénes es la primera vez que han escuchado esto sobre el FODA? Primera vez que han escuchado, que tal vez se quiere aclarar un poco acerca del FODA. ¿Alguien es primera vez que escuchó sobre el FODA? Nunca había escuchado de esto. Qué bueno que ya tengan entonces conocimientos previos. No va a ser complicado el asimilarlo entonces. Pastor, una pregunta. Pastor Néstor. Esta FODA también es parte del diagnóstico, ¿verdad? Sí, estas herramientas de diagnóstico que estamos llevando las pueden aplicar ustedes dentro de sus congregaciones. Pero para su investigación también. No es que por si acaso ustedes tienen que hacer encuesta, tienen que hacer FODA, tienen que hacer cuadro de observación. No, ustedes tienen que escoger alguna de estas herramientas que vamos a ver durante esta semana para hacer su diagnóstico. No se escogen todas, puedes escoger si quieres hasta 2 para poder verificar, pero con una suele ser más que suficiente. Entonces puedes tomar el FODA como herramienta y con eso validar lo que quieres hacer en tu investigación. Así, esa era mi pregunta, pastor. Todo encuestas, todo FODA, vamos a aplicarlo. Esa era mi pregunta. Allá, gracias, pastor. No. Si deseas aplicar el cuadro de observación, aplicas eso. Si quieres aplicar la encuesta, bien, solo encuesta. Si quieres aplicar el FODA porque te parece una herramienta más interesante, más interactiva con tu grupo, el FODA. Más adelante vamos a ver el Ishikawa y otras herramientas más. Si quieres aplicar ellas, adelante, puede ser. Vamos a ver algo de problema, Ishikawa, que son otras herramientas también de diagnóstico. El FODA es la herramienta tradicionalmente aplicada y yo lo que he visto, por ejemplo, en los trabajos de proyectos de grado de muchos estudiantes, por cotidiano, la mayoría siempre ha aplicado FODA, pero no es obligatorio por si acaso, no es que sí o sí tienes que tener tu FODA en tu trabajo, no. Algunos piden para su diagnóstico de su institución, entonces la manera más adecuada de diagnosticar la institución suele ser un FODA, pero también puede ser un árbol de problemas, un Ishikawa, o sea, no es la única herramienta. Hay diversas y es las que vamos a ir aprendiendo. ¿Bien? Y pastor, una pregunta más. Las tortitas que hay tanto por ciento, eso es en encuestas, ¿no? En FODA ya no hay eso, ¿verdad? Sí, en el caso del FODA, más tú lo que vas a presentar son tus resultados de tu lluvia de ideas. ¿Qué fortalezas, qué oportunidades, qué debilidades, qué amenazas has encontrado? Ya las tortitas seguramente van a salir de encuestas. Ahí vas a mostrar tus resultados de encuestas. En cambio, en el FODA vas a mostrar tus resultados en sí de lo que la población opina de tu... Pero incluso eso se puede cuantificar, ¿no? ¿Cuántos han dicho que fortaleza en la iglesia es tener un buen pastor? Pues eso se puede cuantificar, pero no es necesario, no es necesario. ¿Alguna pregunta más, queridos pastores? Muy bien. Mañana vamos a profundizar un poquito más con lo que es el FODA. Vamos a hacer el emparejamiento para desarrollar actividades estratégicas o para el desarrollo de proyectos. Entonces, eso va a ser el trabajito que vamos a hacer el día de mañana. Y Dios mediante, creo que todo es digitalizado. Sí, sí, profesora Damaris, actualmente ya es todo digital prácticamente. El trabajo igual que vamos a hacer es digitalizado, ¿no? No hay inconveniente. Vamos a utilizar igual inteligencia artificial para poder desarrollar una planificación estratégica como un trabajito extra el fin de semana, fuera de lo que es el contenido que se tiene en la materia. Nuestra materia no es desarrollo de planes estratégicos, pero vamos a aprender cómo se hace un plan estratégico. Si en algún instante probablemente nuestra congregación no tiene, ¿no? Muchos de nosotros no trabajamos con planes estratégicos, pero es muy útil. Las empresas, las organizaciones, las instituciones, congregaciones grandes suelen tener planificación estratégica.
y de 3 años, de 5 años, y en base a su planificación estratégica toman mejores decisiones. ¿Ok? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda? Muy bien. Pido orar por mi recuperación, que esta noche tenga un buen descanso separador. Al parecer estoy a punto de resfriar, seguramente estoy con un poquito de congestión nasal, pero Dios mediante ya vamos a estar recuperándonos también. Eso,